¿Alguna vez has oído hablar del profeta que oró y cayó fuego del cielo? Esta no es solo una de las historias bíblicas más impresionantes, sino también uno de los mayores testimonios del poder de Dios y de la fe inquebrantable de un hombre. El profeta Elías no solo enfrentó a reyes y reinas corruptos, sino que también desafió a una nación entera a regresar al verdadero Dios. Imagina ser capaz de invocar el poder divino de tal manera que todo un pueblo fuera testigo de un milagro incuestionable. Vamos a explorar los secretos de la Biblia y las revelaciones bíblicas que rodean la vida de Elías, desde sus milagros más increíbles hasta su espectacular ascenso a los cielos. Prepárate para un viaje que va más allá de lo común, desentrañando los misterios bíblicos e inspirando una fe renovada. El surgimiento profético de Elías, uno de los profetas más significativos del siglo IX a.C., surgió en un momento crítico en la historia de Israel. Interactuando con reyes poderosos como Acab y Ocosías, se destacó por su valentía y fe inquebrantable. Imagina vivir en una época donde la idolatría y la corrupción estaban en ascenso y aún así permanecer firme en tu misión divina. Elías no solo confrontó a estos reyes, sino que también los desafió a volver a los caminos de Dios. Esta historia bíblica nos muestra la importancia de mantener nuestra fe y valentía, incluso ante las adversidades más severas. La vida de Elías está llena de eventos milagrosos que demuestran el poder de Dios. Uno de los momentos más destacados fue la profecía sobre la sequía, que mostró la autoridad de Elías como portavoz de Dios. Este episodio inicial fue un presagio de los milagros e intervenciones divinas que marcarían su ministerio. Las revelaciones bíblicas sobre Elías nos inspiran a confiar en el poder de Dios, recordándonos que, en momentos de dificultad, nuestra fe puede mover montañas. Así como Elías, estamos llamados a ser testigos vivientes del poder divino en nuestras vidas cotidianas. La profecía de Elías sobre la sequía no fue solo un acto de poder, sino también un llamado al arrepentimiento. El pueblo de Israel se estaba desviando de los caminos de Dios y la sequía fue un severo recordatorio de la necesidad de retornar a la verdadera adoración. Este evento nos enseña sobre la importancia del arrepentimiento y la obediencia. En nuestras vidas, enfrentamos momentos que nos llaman a reflexionar y corregir nuestro camino. La historia de Elías nos anima a escuchar estos llamados y a buscar una vida alineada con los principios divinos. Además de su interacción con los reyes, Elías también fue profetizado a regresar antes del gran y terrible día del Señor, según Malaquías 4, 5, 6. Esta profecía destaca la importancia continua de Elías en el plan de Dios para la redención de la humanidad. Él no era solo un profeta del pasado, sino una figura que señalaba el futuro, preparando el camino para la venida del Mesías. Las historias detalladas de Elías nos muestran que la fidelidad y el servicio a Dios tienen un impacto duradero, influyendo en generaciones futuras. Debemos inspirarnos en su vida y buscar ser igualmente influyentes en nuestra caminata espiritual. La relación de Elías con Dios estaba marcada por una comunicación directa e intensa. No solo hablaba en nombre de Dios, sino que también escuchaba sus instrucciones con claridad. Esta intimidad espiritual es un ejemplo para todos nosotros, mostrando que la oración y la meditación pueden fortalecer nuestro vínculo con lo divino. Las historias bíblicas de Elías nos enseñan que la verdadera espiritualidad implica una conexión profunda con Dios, donde buscamos su orientación en todas las áreas de nuestras vidas. Elías nos muestra que, a través de la oración y la obediencia, podemos vivir una vida de propósito y significado. La valentía de Elías al enfrentar a reyes poderosos y a una sociedad corrompida es un testimonio de su fe inquebrantable
nos desafía a ser igualmente valientes en nuestra fe, enfrentando las dificultades y los desafíos con la certeza de que Dios está a nuestro lado. Las revelaciones bíblicas sobre Elías nos animan a vivir de acuerdo con nuestros principios, incluso cuando esto significa ir contra la corriente. Como Elías, estamos llamados a ser luz en tiempos de oscuridad, a ser voces de esperanza y redención en un mundo que a menudo se aleja de los caminos de Dios. Provisión milagrosa. Durante un período de gran sequía y hambre en Israel, Elías experimentó una provisión milagrosa que demostró la fidelidad de Dios en tiempos de necesidad. Dios instruyó a Elías a esconderse junto al arroyo de Querit, donde sería sustentado por cuervos que le traerían pan y carne diariamente. Esta provisión inusual sirvió como un poderoso testimonio de la soberanía divina sobre la creación. Imagina depender de aves para tu alimentación diaria. Un verdadero ejercicio de fe. Esta historia bíblica nos recuerda que, incluso en tiempos de escasez, Dios cuida de sus siervos de maneras inesperadas. Cuando el arroyo de Querit se secó, Dios envió a Elías a Sarepta, donde una viuda pobre lo sustentaría. Esta viuda, a pesar de su extrema pobreza, demostró una fe notable al compartir su última comida con el profeta. A cambio, Dios realizó un milagro continuo, asegurando que la harina y el aceite de ella no se agotaran hasta el fin de la sequía. Esta historia destaca la importancia de la generosidad y la fe en medio de las dificultades. Las revelaciones bíblicas nos muestran que, cuando confiamos en Dios y compartimos lo que tenemos, Él provee de maneras que superan nuestra comprensión. La fe de la viuda de Sarepta es un ejemplo poderoso de confianza en Dios en medio de la adversidad. Su disposición a ayudar a Elías, incluso cuando ella y su hijo estaban al borde de la hambruna, resultó en un milagro que salvó sus vidas. En nuestras propias vidas estamos llamados a actuar con la misma fe y generosidad, confiando en que Dios nos sustentará. Las historias bíblicas nos desafían a vivir con un corazón abierto y confiado, creyendo que, cuando damos de nosotros mismos, recibimos de Dios en abundancia. La historia de Elías y la viuda nos anima a ver más allá de nuestras limitaciones y a confiar en el poder divino. Este milagro de provisión también nos enseña sobre la importancia de la obediencia a las instrucciones divinas. Elías siguió fielmente las direcciones de Dios, primero yendo al arroyo de Querit y luego a Sarepta, incluso cuando estas instrucciones parecían improbables. Su obediencia abrió camino para los milagros que siguieron. En nuestras vidas, podemos aprender la importancia de seguir la orientación divina, incluso cuando no comprendemos completamente el plan. Las historias bíblicas nos muestran que la obediencia es un catalizador para experimentar la provisión y los milagros de Dios. Además de la provisión física, la historia de Elías y la viuda también habla sobre la provisión espiritual. El milagro continuo de la harina y el aceite es una metáfora de la suficiencia de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Él no solo cuida de nuestras necesidades físicas, sino que también nos sostiene espiritualmente, dándonos fuerza y valor para enfrentar los desafíos. La espiritualidad cristiana nos enseña que la verdadera provisión proviene de una relación íntima con Dios, donde buscamos primero su reino y confiamos en que todas las demás cosas nos serán añadidas. Elías nos muestra que, al confiar en Dios, encontramos todo lo que necesitamos. La provisión milagrosa que Elías experimentó es un testimonio de la fidelidad de Dios y un recordatorio de que Él es capaz de suplir todas nuestras necesidades. Esta historia nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas y considerar cómo podemos confiar más plenamente en la provisión divina. Las revelaciones bíblicas nos alientan a vivir con una fe inquebrantable, sabiendo que Dios es fiel para cuidar de sus siervos.
Elías y la viuda de Sarepta nos enseñan que cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Él nos provee de maneras sorprendentes y abundantes, milagro de la resurrección. La historia de la resurrección del hijo de la viuda de Sarepta es uno de los milagros más impresionantes realizados por el profeta Elías. Este evento ocurrió después de que Elías había sido acogido por la viuda durante la sequía, cuando su hijo cayó gravemente enfermo y murió. Imagina el dolor y la desesperación de esa madre, ya viuda, ahora enfrentando la pérdida de su único hijo. Elías, movido por la compasión y la fe, tomó al niño de los brazos de la madre y lo llevó al cuarto superior, donde se acostó sobre el cuerpo del niño y clamó a Dios fervorosamente. Esta escena nos recuerda del poder de la oración intensa y de la fe en momentos de crisis. Elías no solo oró, sino que también actuó con determinación, mostrando su profunda conexión con Dios. Clamó al Señor 3 veces, pidiendo que la vida del niño volviera. Su oración no fue una simple petición, sino una demostración de su confianza en el poder de Dios para realizar milagros. Este relato nos inspira a orar con fervor y a confiar en que Dios escucha nuestras súplicas, especialmente cuando intercedemos en situaciones desesperadas. Las revelaciones bíblicas sobre Elías nos muestran que la fe combinada con la acción puede traer resultados extraordinarios. La respuesta de Dios a la oración de Elías fue inmediata y poderosa. El niño revivió y Elías lo entregó de nuevo a su madre. Este milagro no solo restauró la vida del niño, sino que también fortaleció la fe de la viuda y de toda la comunidad. Este evento destaca el impacto de los milagros bíblicos, que no solo resuelven problemas inmediatos, sino que también sirven como poderosos testimonios del amor y del poder de Dios. La espiritualidad cristiana nos enseña que los milagros aún ocurren hoy y que debemos estar atentos a los signos de la intervención divina en nuestras vidas diarias. La resurrección del hijo de la viuda de Sarepta también revela la importancia de la compasión y del cuidado pastoral. Elías no solo realizó un milagro, sino que también mostró empatía y cuidado por la viuda y su hijo. Este aspecto de la historia nos recuerda que, como seguidores de Cristo, estamos llamados a demostrar amor y compasión por los demás, especialmente por aquellos que están sufriendo. Las historias bíblicas nos desafían a ser agentes de sanación y esperanza en nuestras comunidades, siguiendo el ejemplo de figuras bíblicas como Elías. Además del milagro físico, este evento tiene un profundo significado espiritual. La resurrección del niño es una prefiguración de la resurrección de Cristo y de la promesa de vida eterna para todos los que creen. Elías, al traer al niño de vuelta a la vida, señaló el poder de Dios sobre la muerte y la promesa de renovación y esperanza. La espiritualidad cristiana nos enseña que, a través de Cristo, tenemos la garantía de una nueva vida, no solo en el futuro, sino también en el presente. Elías nos muestra que, incluso en las situaciones más oscuras, hay esperanza a través del poder de Dios. Finalmente, la historia de la resurrección del hijo de la viuda nos enseña sobre la importancia de la perseverancia en la fe. Elías no desistió después de la primera oración, sino que persistió en su súplica hasta que Dios respondió. Este ejemplo nos anima a ser persistentes en nuestras oraciones y a no desanimarnos cuando enfrentamos desafíos. Las revelaciones bíblicas nos muestran que Dios honra la fe perseverante y que, cuando buscamos su intervención con un corazón sincero, Él responde de maneras poderosas y transformadoras. Elías nos inspira a continuar confiando en Dios, sabiendo que Él es capaz de realizar lo imposible. Confrontación en el Monte Carmelo. El Monte Carmelo fue el escenario de uno de los enfrentamientos más dramáticos y significativos de la Biblia, donde Elías desafió a los profetas de Baal para demostrar el verdadero poder de Dios.
Este evento ocurrió en un momento en que la idolatría estaba en su apogeo en Israel, liderada por el rey Acab y la reina Jezabel. Elías, con una valentía inquebrantable, propuso un desafío. Ambos lados prepararían un sacrificio e invocarían a sus dioses. El Dios que respondiera con fuego sería el verdadero Dios. Este enfrentamiento fue más que una simple competencia. Fue una prueba decisiva de fe y autoridad espiritual. La historia de Elías en el Monte Carmelo nos enseña sobre la importancia de confiar en Dios en momentos de gran oposición. Los profetas de Baal, en número de 450, pasaron la mayor parte del día clamando a su Dios, pero no hubo respuesta. Elías, observando sus intentos desesperados, mantuvo la confianza en Dios, sabiendo que el poder del Señor se manifestaría en el momento adecuado. Esta parte del relato nos muestra que la verdadera fe no se tambalea ante la persistencia del mal. Las historias bíblicas frecuentemente retratan situaciones en las que la fe es probada hasta el límite, pero aquellos que confían en Dios inevitablemente ven su mano poderosa en acción. Elías nos desafía a mantener nuestra fe firme incluso cuando parece que todo está en contra nuestra. Cuando llegó el turno de Elías, él reparó el altar del Señor, que estaba en ruinas, y preparó el sacrificio. Para aumentar aún más la dificultad, mandó empapar el altar con agua hasta que estuviera completamente empapado. Elías entonces oró al Señor, pidiendo que Él demostrara su poder para que el pueblo supiera que Él es el verdadero Dios. Dios respondió de manera espectacular, enviando fuego del cielo que consumió el sacrificio, la madera, las piedras e incluso el agua en el foso alrededor del altar. Este milagro poderoso reafirmó la autoridad de Dios y la fidelidad de Elías. Las revelaciones bíblicas nos muestran que Dios honra la fe y la obediencia, respondiendo de maneras que dejan claro su poder y soberanía. La respuesta de Dios en el Monte Carmelo tuvo un impacto profundo e inmediato. El pueblo, al ver el fuego del cielo consumir el sacrificio, cayó de rodillas y proclamó: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Este momento de reconocimiento y arrepentimiento colectivo fue un punto de inflexión para Israel. Elías, al obedecer a Dios y demostrar su grandeza, facilitó un poderoso retorno a la fe verdadera. La espiritualidad cristiana nos enseña que nuestras acciones y nuestra fe pueden inspirar a otros a volver a Dios. Así como Elías, estamos llamados a ser testigos vivientes del poder y la bondad de Dios, influyendo positivamente en aquellos que nos rodean. El enfrentamiento en el Monte Carmelo también destaca la importancia de reparar y restaurar el altar del Señor en nuestras propias vidas. Elías reparó el altar físico, pero este acto simboliza la necesidad de restaurar nuestra propia adoración y devoción a Dios. En un mundo lleno de distracciones e ídolos modernos, estamos desafiados a evaluar y reparar nuestros altares personales, buscando una relación más profunda y sincera con Dios. Las historias bíblicas nos alientan a mantener nuestros corazones y mentes enfocados en el Señor, cultivando una fe robusta y una adoración genuina. Finalmente, el evento en el Monte Carmelo nos recuerda que Dios siempre es fiel para responder a aquellos que lo buscan con sinceridad y fe. Elías, a través de su obediencia y valentía, mostró que un solo individuo, con Dios a su lado, puede traer cambios significativos. Las revelaciones bíblicas nos enseñan que, incluso frente a grandes adversidades, podemos confiar en que Dios es poderoso para defendernos y manifestar su poder. La historia de Elías nos inspira a vivir con una fe inquebrantable y a ser agentes de cambio en nuestras comunidades, confiando en que Dios siempre responde a las oraciones fervorosas de sus siervos fieles. El desaliento y la renovación de Elías.
Después del triunfo en el Monte Carmelo, Elías enfrentó uno de los momentos más oscuros de su vida. Jezabel, la reina idólatra, amenazó con matarlo, y Elías, temiendo por su vida, huyó al desierto. Allí, bajo un arbusto de retama, pidió a Dios que le quitara la vida, diciendo: «Basta, toma ahora, oh Señor, mi alma». Este momento de profundo desaliento revela que incluso los mayores profetas pueden enfrentar crisis de fe y agotamiento emocional. Las historias bíblicas nos muestran que la vulnerabilidad es parte de la experiencia humana y que buscar ayuda divina en tiempos de debilidad es un acto de fe genuina. En el desierto, Dios no abandonó a Elías. Un ángel del Señor apareció, proporcionándole pan y agua y animándolo a comer y beber para que pudiera continuar su viaje. Esta provisión divina simboliza la renovación espiritual que Dios ofrece en nuestros momentos de mayor necesidad. Elías, fortalecido por la comida y el agua, viajó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, el monte de Dios. Esta travesía nos enseña sobre la importancia de buscar refugio en Dios cuando estamos abrumados. Las revelaciones bíblicas sobre Elías nos muestran que incluso cuando estamos en el fondo del pozo, Dios está presente, listo para sostenernos y renovarnos. En el monte Horeb, Elías tuvo un encuentro profundamente personal con Dios. Se escondió en una cueva y Dios le habló. No a través del viento fuerte, del terremoto o del fuego, sino a través de un susurro tranquilo. Este encuentro íntimo destaca la importancia de encontrar quietud y escuchar la voz suave de Dios en medio del caos. En nuestras vidas agitadas, a menudo buscamos respuestas en eventos grandiosos, pero Dios frecuentemente se revela en pequeñas y silenciosas interacciones. La espiritualidad cristiana nos enseña a valorar estos momentos de silencio y contemplación, donde podemos escuchar la guía divina de manera clara y personal. Durante este tiempo en el monte Horeb, Dios dio a Elías nuevas instrucciones, mostrando que aún había un plan y un propósito para su vida. Fue encargado de ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como su sucesor. Esta renovación de misión proporcionó a Elías una nueva perspectiva y propósito. Las historias bíblicas nos muestran que, incluso después de momentos de desesperación, Dios puede renovar nuestro llamado y darnos una nueva dirección. Elías nos enseña que la rendición completa a Dios puede llevar a una renovación espiritual y a un avivamiento del propósito divino en nuestras vidas. La renovación de Elías también implicó pasar su manto a Eliseo, simbolizando la continuidad de la misión profética. Al ungir a Eliseo, Elías aseguró que la obra de Dios continuaría incluso después de su tiempo. Este acto de pasar el manto es una poderosa metáfora para el discipulado y la mentoría espiritual. Estamos llamados a invertir en otros, transmitiendo nuestra fe y conocimiento a las próximas generaciones. Las revelaciones bíblicas nos animan a no solo vivir nuestra propia fe, sino a nutrir y desarrollar la fe de los demás, asegurando que la misión de Dios prospere a través de las generaciones. Finalmente, la historia de Elías en el monte Horeb nos recuerda que Dios está siempre dispuesto a renovar y restaurar. Después de su encuentro con Dios, Elías salió con un nuevo vigor y determinación, listo para cumplir el propósito divino en su vida. Este relato nos inspira a buscar la renovación espiritual, especialmente en tiempos de agotamiento y desesperación. La espiritualidad cristiana nos llama a confiar en que Dios es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre presente en las tribulaciones. Elías nos muestra que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de Dios puede guiarnos de vuelta al camino de la fe y la esperanza. Unción de futuros líderes. Elías, siguiendo las instrucciones de Dios, desempeñó un papel crucial,
al ungir líderes que moldearían el futuro de Israel y Siria. Su primera misión fue ungir a Hazael como rey de Siria, un acto que tendría consecuencias significativas para la historia de la región. Hazael, inicialmente un oficial del ejército, fue elegido por Dios para traer cambios drásticos. Este acto de unción nos enseña sobre la soberanía de Dios al levantar líderes, a menudo de maneras inesperadas. Las historias bíblicas revelan que Dios siempre está trabajando tras bambalinas, preparando líderes para cumplir sus propósitos, incluso cuando no comprendemos sus planes de inmediato. Después de Hazael, Elías ungió a Jehú como rey de Israel. Jehú fue conocido por su ímpetu y celo en eliminar la idolatría de Israel, destruyendo la casa de Acab y derribando el culto a Baal. Esta acción marcó un punto de inflexión en la historia espiritual de Israel. La unción de Jehú por Elías destaca la importancia de líderes valientes que están dispuestos a confrontar el mal y restaurar la verdadera adoración a Dios. La espiritualidad cristiana nos enseña a valorar la integridad y el coraje en nuestros líderes, buscando a aquellos que están comprometidos con los principios divinos y la justicia. El papel más significativo de Elías en este contexto fue la unción de Eliseo como su sucesor. Eliseo, un joven agricultor, fue llamado a dejarlo todo y seguir a Elías, aprendiendo los caminos del profetismo y la obediencia a Dios. Esta transición fue más que un simple cambio de liderazgo. Fue un proceso de discipulado profundo, donde Elías pasó su manto espiritual a Eliseo. Las historias bíblicas nos muestran la importancia de la mentoría y la inversión en futuros líderes. Elías nos enseña que para asegurar la continuidad de la obra de Dios, debemos estar dispuestos a guiar y preparar a la próxima generación. La transición de Elías a Eliseo estuvo marcada por momentos significativos de aprendizaje y demostración de poder. Elías, antes de ser llevado al cielo, realizó varios milagros junto con Eliseo, fortaleciendo la fe del joven profeta y preparándolo para asumir el manto profético. Este período de formación fue esencial para el desarrollo espiritual y ministerial de Eliseo. La espiritualidad cristiana nos llama a crear oportunidades para que futuros líderes crezcan y se desarrollen, ofreciendo orientación, apoyo y ejemplos de fe en acción. Elías y Eliseo nos muestran que el liderazgo espiritual es una jornada continua de crecimiento y aprendizaje. Eliseo, después de la partida de Elías, demostró que había recibido una porción doble del espíritu de Elías, realizando milagros que confirmaron su autoridad como profeta de Dios. Este legado espiritual es un testimonio del impacto duradero de la mentoría de Elías. Las revelaciones bíblicas nos enseñan que invertir en la formación espiritual de otros no solo fortalece la comunidad de fe, sino que también perpetúa la obra de Dios a través de las generaciones. Elías nos inspira a ser intencionales en nuestro discipulado, sabiendo que nuestros esfuerzos pueden resultar en un legado duradero de fe y obediencia a Dios. Finalmente, la unción de los futuros líderes por Elías nos recuerda que Dios siempre está preparando a su pueblo para el futuro. Cada líder ungido por Elías tuvo un papel crucial en el cumplimiento de los propósitos divinos. Esta historia nos desafía a reconocer y apoyar a aquellos que Dios está levantando en nuestro medio. La espiritualidad cristiana nos enseña que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en el plan de Dios y que debemos estar atentos a las oportunidades de servir y liderar conforme Él nos llama. Elías, a través de su obediencia y dedicación, nos muestra que, al seguir la dirección de Dios, podemos ayudar a moldear un futuro que honra y glorifica su nombre. La ascensión de Elías. La ascensión de Elías al cielo
en un torbellino es uno de los eventos más extraordinarios y misteriosos de las historias bíblicas. Este evento ocurrió después de que Elías había cumplido muchas de las misiones que Dios le confió, marcando el fin de su ministerio terrenal de una manera única y gloriosa. Imagina estar al lado de Elías, como Eliseo estaba, presenciando el carro de fuego y los caballos de fuego descendiendo para llevarlo a los cielos. Este evento no solo validó el ministerio de Elías, sino que también simbolizó la aprobación divina sobre su vida y obra. Las historias bíblicas nos muestran que aquellos que andan fielmente con Dios pueden esperar una recompensa eterna, más allá de las limitaciones terrenales. Eliseo, el sucesor de Elías, tuvo el privilegio de presenciar la ascensión de su mentor. Este momento fue crucial para Eliseo, quien recibió el manto de Elías, simbolizando la transferencia de autoridad y el comienzo de su propio ministerio profético. Al clamar, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, Eliseo reconoció la grandeza de Elías y el impacto de su ministerio. La espiritualidad cristiana nos enseña que los líderes espirituales tienen la responsabilidad de preparar a sus sucesores, asegurando que la obra de Dios continúe con vigor y fidelidad. Elías y Eliseo nos muestran la importancia de la continuidad y la preparación para el liderazgo espiritual. La ascensión de Elías también tiene un significado escatológico, siendo interpretada como un presagio del arrebatamiento de los fieles en los últimos días. La Biblia menciona que Elías retornará antes del gran y terrible día del Señor, según Malaquías 4:5. Este retorno se ve como una preparación para el juicio final y la restauración de todas las cosas. Las revelaciones bíblicas sobre la ascensión de Elías nos recuerdan que la historia de la salvación es continua y que Dios tiene un plan para la redención final. La espiritualidad cristiana nos llama a vivir con expectativa y preparación, sabiendo que Dios cumplirá sus promesas en el tiempo debido. El ministerio de Eliseo, después de la ascensión de Elías, estuvo marcado por milagros y actos poderosos que confirmaron la porción doble del Espíritu que recibió. Eliseo realizó hechos impresionantes, como la purificación de las aguas de Jericó y la multiplicación del aceite de la viuda, mostrando que la obra de Dios continuaba con poder y gracia. Las historias bíblicas de Eliseo nos enseñan que Dios es fiel para capacitar y fortalecer a aquellos que Él llama para servir. Elías, a través de su ascensión y del legado que dejó en Eliseo, nos muestra que la obra de Dios es ininterrumpida y llena de propósito. La ascensión de Elías también sirve como un recordatorio de la promesa de vida eterna para todos los creyentes. Así como Elías fue llevado a los cielos, la Biblia promete que aquellos que son fieles a Dios también experimentarán la resurrección y la vida eterna. Este evento inspira esperanza y confianza en la promesa de Dios de que la muerte no es el final, sino el comienzo de una nueva vida con Él. La espiritualidad cristiana nos anima a vivir con esa esperanza, firmes en la fe de que Dios cumplirá sus promesas y nos conducirá a la vida eterna. Finalmente, la historia de Elías y su ascensión es un poderoso testimonio de la fidelidad y el poder de Dios. Elías, con su vida dedicada y su ministerio fiel, fue honrado de una manera singular, siendo llevado a los cielos en un torbellino. Este evento nos desafía a vivir nuestras vidas con integridad y dedicación a Dios, sabiendo que Él es fiel para honrar a aquellos que le sirven con corazón puro. Las revelaciones bíblicas nos inspiran a buscar una vida de obediencia y fe, confiando en que Dios tiene un plan glorioso para cada uno de nosotros. Elías nos muestra que, cuando caminamos con Dios, somos parte de una historia mayor y eterna.
Ahora que hemos profundizado en la fascinante vida del profeta Elías, es imposible no sentirse inspirado por su fe y valentía. Pero la verdadera pregunta es, ¿cómo puedes aplicar estas enseñanzas en tu propia vida? Piensa en las situaciones en las que necesitas un milagro, una intervención divina. Al igual que Elías, tú también puedes confiar en el poder de Dios y ver resultados extraordinarios. ¿Estás listo para reparar tu altar espiritual y buscar una relación más profunda con Dios? Deja tus respuestas en los comentarios y comparte cómo estas historias han impactado tu fe. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir explorando más historias bíblicas detalladas y revelaciones que pueden transformar tu vida. Juntos, crezcamos en espiritualidad y comprensión, siguiendo los pasos de los grandes profetas de la Biblia.